Hola jóvenes, buenas tardes. Espero que estén bien. Esta es la clase 5 de problemas filosóficos y lo que vamos a ver hoy es si somos libres. Antes de empezar con los temas, quiero que ustedes piensen qué es lo que creen. ¿Somos libres, no somos libres y por qué? Los temas son los siguientes. Vamos a ver varias definiciones de libertad y entre ellas está la definición del sentido común, la libertad positiva y la libertad negativa de Isaiah Berlin, el problema de la libertad y el determinismo y el argumento determinista. ¿Qué significa libertad? Hay varias definiciones de libertad incluso entre los filósofos. Comencemos por una definición que puede ser compartida por varias personas, que es la libertad es el poder hacer lo que queremos. Esta definición la llamaremos libertad del sentido común o del sentido común. Bueno, vamos a preguntarnos si somos libres de acuerdo con esta definición que vemos. Para esto debemos preguntarnos, ¿podemos hacer todo lo que queremos? En primera instancia, pues no todo, ya que hay límites tanto físicos como sociales. Entre los límites físicos está pues el que todos nos vamos a morir, ¿no? Eso es algo que, aunque deseemos no morir, pues es algo inevitable y es un límite de carácter físico. Por ejemplo, pues si yo quisiera levantar un auto con mis propias manos, pues ese también sería un límite físico porque no tengo la fuerza suficiente y así hay muchos límites físicos. Por otro lado están los límites sociales, que son las reglas que nosotros no podemos violar. Por ejemplo, pues matar a una persona pues va a tener una consecuencia que es irte a la cárcel. Sin embargo, pues estos límites sociales pueden no ser cumplidos por muchas personas. Hay personas que cometen delitos y no van a la cárcel. Sin embargo, pues todos tenemos límites, por lo menos los físicos, pues sí son límites que todos tenemos. Y bueno, también podemos decir que algunas veces podemos hacer lo que queremos, incluso pues en estas circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, que pues debemos estar encerrados y hay ciertas, no podemos ir a la escuela y hay otros límites que tenemos, aún así pues dentro de nuestras casas habrá cosas que sí podamos hacer, que deseemos hacer. Entonces, pues, de acuerdo con la definición del sentido común, podemos llegar a la conclusión de que a veces somos libres. Es una libertad limitada. Bien, parecida a la libertad que vimos hace rato, vamos a ver dos conceptos de libertad de un filósofo llamado Isaiah Berlin. Y bueno, para exponer sus definiciones de libertad, que va a ser libertad positiva y libertad negativa, él nos cuenta pues una historia y pues se las voy a leer. Dice, George está sentado con un vaso de coñac frente a él. Nadie le apunta con una pistola en la cabeza para obligarle a beber. No existe coerción ni impedimento. No hay nada que lo fuerce a beber ni nada que lo disuada. Tiene libertad para actuar como le plazca. Ok, bueno, esta primera parte nos dice que pues hay una persona que está pues sentada frente a un vaso, ahí vemos en la imagen a este señor, y no hay algo que lo obligue a tomar, ¿no? Nadie le está apuntando con una pistola, no hay amigos que lo estén presionando, por ejemplo, o sea, él está solo y pues aparentemente no hay algo que impida el acto de tomar, ¿no? Nadie que lo coercione significa pues que lo obligue a hacerlo. Entonces, vamos a continuar con esta breve historia. Pero George es alcohólico. Sabe que beber le hace daño, que incluso podría matarlo. Podría perder a sus amigos, a su familia, a sus hijos, su trabajo, su dignidad, el amor propio, pero no puede evitarlo. Tiende su mano temblorosa y lleva el vaso a sus labios. Ok. Entonces, la siguiente parte de la historia nos indica que esta persona es alcohólica. Entonces, al inicio nos dice el autor que pues tiene la libertad de tomar porque nadie lo está impidiendo, pero pues el alcoholismo, ¿ustedes creen que limita su libertad o lo hace más libre? Vamos a ver a continuación qué es lo que dice el autor. Y bueno, dice lo siguiente. Aquí está en juego dos tipos de libertad muy distintas. Solemos pensar en libertad como ausencia de restricciones externas o de coerción. Somos libres en la medida que no existen obstáculos que impidan hacer lo que queremos. Sin embargo, la persona que es alcohólica tiene un límite muy importante, que es
su impulso por tomar alcohol, ¿no? Para no tomarlo tiene que hacer un esfuerzo de voluntad muy grande y pues lo más fácil es seguir como pues este impulso que cada vez pues está más fuera de su control. Entonces digamos que el alcoholismo limita su libertad. Eso es lo que va a decir el autor y vamos a ver de ahí cómo surgen estos conceptos de libertad positiva y libertad negativa. La libertad negativa radica en la ausencia de coerción, en no tener límites externos ni obstáculos. Ojo, aquí es muy importante que ustedes no identifiquen libertad negativa como hacer un acto malo. O sea, no tiene nada que ver con el bien y el mal. Aquí lo único que nos estamos preguntando es si somos libres o no. Y pues en el examen muy probablemente les voy a preguntar eso, si la libertad negativa pues tiene que ver con actuar mal y desde luego que no. La libertad negativa tiene que ver con no tener límites externos, ¿no? Es negativa porque tiene que ver con algo externo a nosotros, no es algo, digamos, propio de nosotros. En cambio, la libertad positiva, pues tampoco tiene que ver con hacer algo bueno, sino que consiste en las capacidades que tiene la persona, como el pensamiento, movimiento, autocontrol, etcétera, ¿no? Entonces, la libertad positiva tiene que ver con las capacidades internas de la persona, ¿no? Si yo, pues, estoy bien físicamente, pues puedo moverme, y eso me da libertad positiva, tengo esa capacidad de moverme. O si pues también tengo bien mis facultades mentales, pues yo puedo pensar, ¿no? Y eso es una libertad positiva. De la misma forma, el autocontrol que no tiene la persona alcohólica, pues es una libertad positiva, es una capacidad que tiene el sujeto. Un ejemplo muy claro de ausencia de libertad son las personas que están en la cárcel. Entonces, pues nos podríamos preguntar qué tipo de libertades tienen, si tiene libertad negativa o tiene libertad positiva o ninguna de las dos. Y pues evidentemente no tiene libertad negativa, es decir, que sí está coercionado, sí está limitado, no puede moverse, no puede salir de la cárcel, no puede hacer muchas cosas, no tiene muchos límites externos. Sin embargo, sí tiene libertad positiva, también limitada, pero sí la tiene. Por ejemplo, hay muchos filósofos y escritores que escribieron sus obras en la cárcel. Un ejemplo de eso es Maquiavelo, quien escribió su obra maestra El Príncipe cuando estaba preso en San Casciano, acusado por conspiración contra los Medici. Entonces, vemos que aunque haya muchos límites externos, podemos conservar ciertas libertades positivas en la medida que tengamos ciertas capacidades, en este caso, pues la capacidad de pensar y escribir. Bueno, de todas maneras, aunque pues hasta el momento llegamos a la conclusión de que hay algunos actos que pueden ser libres, hay un problema filosófico muy importante que nos dice que no somos libres en absoluto, ¿no? Y pues para empezar a entender por qué hay filósofos que creen que no somos libres para nada, hagamos la siguiente pregunta. Dice, ¿lo que deseamos lo elegimos libremente o estamos determinados a desear algo? Supongamos que hay una persona que no es alcohólica, pero pues ¿de dónde le surgió este deseo por tomar? ¿Acaso surgió de sí mismo o lo aprendió de sus padres, lo aprendió de sus amigos? ¿Realmente es libre al desear lo que desea o ese deseo está determinado por otra cosa? Entonces eso es lo que nos va a guiar al siguiente tema, que es el problema de la libertad y el determinismo que vamos a ver ahorita. Bueno, el problema consiste en que si el determinismo es verdadero, no somos libres. El determinismo es la tesis de la causalidad universal, la tesis según la cual todo evento tiene una causa. Por otra parte, la doctrina de la libertad sostiene que algunos de nuestros actos son libres. Ambas concepciones parecen ciertas. No solo creemos que todo tiene una causa, sino también que algunos de nuestros actos son libres. Este fragmento y los que vienen a continuación son obtenidos de este libro Introducción a los problemas y argumentos filosóficos. Y bueno, aquí nosotros tenemos dos creencias que vamos a ver que en algún punto se contradicen, no pueden ser verdaderas ambas, y es la creencia de que somos libres y que todo está determinado, y vamos a ver a continuación por qué. Dice, el sentido común afirma que todo cuanto ocurre es causado por algo. Se sigue de esto que todo cuanto hago debe ser causado por algo, pues entre las cosas que ocurren en el universo se encuentran actos que yo realizo. Si la causa de mis acciones soy yo, entonces no debería haber problema con la idea de que todo está determinado, pues mis acciones son determinadas, pero por mí.
Entonces, ¿en qué consiste el problema? Para entender el problema de la libertad y el determinismo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Las enfermedades hereditarias son el resultado de factores causales sobre los cuales una persona que posee dicha enfermedad no tiene ningún control. Nada pudo haber hecho para prevenirla. No es algo que posee por voluntad propia, es resultado inevitable de sucesos. En consecuencia, no podría hacérsele responsable de tenerla. A este respecto, la persona es básicamente pasiva. Entonces, bueno, un acto evidentemente que está fuera de nuestro control son las enfermedades hereditarias. Una persona, por ejemplo, si alguien sufre de, pues, no sé, de obesidad, pues es responsabilidad en cierta medida su culpa. Pero si una enfermedad es hereditaria, pues esta ya viene en los genes, no tiene que ver con, pues, las acciones de la persona. Esta persona, pues, es pasiva ante las enfermedades hereditarias. Entonces, va a decir este argumento del determinista que prácticamente todo es como las enfermedades hereditarias, que nada está en nuestro control. Imaginemos que muevo el dedo índice. Eso parece pues un acto libre, ¿no? Yo decido si muevo mi dedo o no. Esto debe tener una causa, a su vez, causada por algunos factores y condiciones previos. Estos factores y condiciones debieron ser causados por factores anteriores y así sucesivamente. Por lo tanto, el movimiento de mi dedo es causado en última instancia por factores que existen en el pasado remoto antes de que yo naciera. En consecuencia, por factores sobre los cuales no tengo ningún control. No pudo haber evitado que sus actos ocurrieran, como tampoco pudo haber realizado cualquier otro acto alternativo. Entonces, aquí lo que nos dice este fragmento es que, pues, los actos presentes son causados por eventos del pasado, ¿no? Por ejemplo, saludar con la mano, como viene en la imagen, pues es causado por pues, instrucciones que le damos a nuestro cuerpo por nuestro cerebro. Y esto ocurrió gracias a que nacimos, y nacimos gracias a que nuestros padres, pues, tuvieron relaciones, y nuestros padres pudieron tener relaciones gracias a que, pues, existió el universo gracias al Big Bang, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, si el Big Bang no hubiera ocurrido, pues nosotros no podríamos estar saludando con la mano de la misma forma que si no ocurre ninguno de estos pasos. Entonces, pues parece que la cadena causal que nos lleva a saludar con la mano, pues viene desde antes que naciéramos. Y suena absurdo creer que pues nosotros tenemos control sobre nuestros actos si están causados por algo antes de nuestro nacimiento. Vamos a ver el argumento pues desglosado en la siguiente imagen. Ahorita está un poquito lenta la máquina, así que esperen un momento. Pero bueno, aquí es importante que ustedes vean que pues todo tiene una causa, implica esto, ¿no? Que la causa es anterior a las acciones que nosotros realizamos en el presente. Y bueno, el argumento determinista aquí ya está expuesto. Mi colega, el filósofo Rodolfo Vázquez, me ayudó a formalizarlo. Y bueno, el argumento es de la siguiente forma. Todo lo que ocurre tiene una causa. Las personas son libres si solo si tienen control sobre sus actos. Si las personas no causan sus actos, no tienen control sobre ellos. Si los actos de las personas están determinados antes de su nacimiento, las personas no causan sus actos. Si todo lo que ocurre tiene una causa, entonces los actos de las personas están determinados antes de su nacimiento. Nosotros sabemos que es verdad que todo lo que ocurre, bueno, nosotros suponemos que es verdad que todo lo que ocurre tiene una causa de acuerdo al determinismo. Entonces, de aquí podemos concluir que los actos de las personas están determinados antes de su nacimiento. Si esto es verdad, entonces también se sigue que las personas no causan sus actos, por lo que no tienen control sobre ellos, y llegamos a la conclusión de que las personas no son libres. Entonces, este argumento nos puede llevar a la conclusión, nos lleva de hecho a la conclusión de que las personas no son libres.
Y bueno, aquí quiero que ustedes lo lean con detenimiento, le tomen una captura y me lo expliquen en la tarea número 5. Y pues también les voy a dejar la lectura de la libertad positiva y negativa. Pues esto sería todo por el video de hoy. Y la siguiente clase vamos a seguir viendo un poco de este tema de la libertad, pero vamos a ver una definición completamente diferente. En la definición que estamos viendo del determinismo, pues ser libres significa que nosotros causamos nuestros actos, es decir, que nosotros tenemos control sobre ellos. Entonces vamos a ver otra definición de libertad posteriormente y pues nos vemos en el siguiente video.